Hola, ¿qué tal chicos? Ya es de mañana y bueno, vamos a seguir con la clase. Am, Quería mostrarles eh, lo que les mencionaba al principio de la clase. Una vez que uno abre Rhino, muchas veces les sale por default este Polyhedra en el canvas. En este caso yo ya lo tengo aquí, pero pues bueno, curiosamente me volvió a salir en la parte superior, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo cierro, pero si ustedes hubiera sido la primera vez, van y lo colocan en la parte de la barra de menús de aquí. Bueno, vamos a hacer un pequeño énfasis respecto al tema de la fabricación de un poliedro, ya sea geodésico o de cualquier sea su índole. Recordemos que existen los poliedros convexos y no convexos y su definición, por lo tal, determina que dependiendo si todas sus caras, el poliedro se puede posar sobre esa cara o se puede mantener sobre esa cara, significa que es un poliedro convexo. Y si no cumple con esa condición, se vuelve un poliedro irregular o más bien no convexo y por lo tanto, esto puede darnos una serie de cuestiones, no quisiera llamarlas problemáticas, pero para su despiece va a ser clave para que nosotros podamos hacer una plantilla eh, consecutiva de las caras que nosotros tengamos. Ahora bien, algo también muy importante que hay que mencionar es que un poliedro, venga, por ejemplo, vamos a visualizar uno de los poliedros que nosotros hemos estado calculando. Esta es la parte que nos falta y vamos a, bueno, voy a poner esto para acá. Por ejemplo, vamos a visualizar el poliedro, a ver, vámonos acá. Por ejemplo, este poliedro. Algo importante que tenemos en este poliedro, déjenme visualizar qué número es para cocinarlo. Este en este caso es el número uno. Entonces, aquí tengo que tener el número 1. Vamos a poner el cero para que nosotros podamos cocinarlo. Vamos a bakearlo. Listo. Ahora bien, em, la forma de construcción de este poliedro es matemática. O sea, lo que hace el software es calcular a partir de una secuencia matemática que responde a la fabricación o a la construcción tridimensional de este poliedro. ¿Vale? Ya en próximas clases entenderemos cómo se pueden construir estos poliedros. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, un poliedro puede estar formado de caras, en este caso poligonales, como sabemos. Sin embargo, no siempre va a respetar como una secuencia que nosotros podríamos dar por hecha, como por default. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, este poliedro es un conjunto de caras, pero estas caras, si nosotros queremos hacer una plantilla, esta plantilla tiene que respetar como una secuencia de, de tangencialidad para poder, déjenme cambiarlo a shaded, una secuencia en la cual a mí me permita desglosarla en una plantilla para que yo la pueda fabricar. Pero muchos, desde código, muchos de ellos no respetan como una secuencia que nosotros tenga. Sería como decir, ah, pues esa es la secuencia de nuestro polígono. Entonces, esto va a causar ciertos problemas. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a crear la extensión de nuestro código donde nos quedamos y vamos a empezar a utilizar la geometría que contiene para hacer un roll. Algo también muy importante es que vamos a usar el plugin, se llama Launchbox, que pues fácilmente nosotros estando conectados nos vamos al Package Manager y nosotros vamos a buscar aquí en el buscador Launchbox y vamos a instalar esta opción y vamos a tener que, una vez que se instale, cerramos nuestro software, lo volvemos a abrir y ya estaremos listos para poder seguir trabajando con nuestro software. Entonces,
Pues bueno, es algo importante que mencionarles. No todos los poliedros obtenidos matemáticamente tienen como un orden de, de caras tangencialmente o, por así decirlo, de su vecino próximo. Y eso pues lo vamos, o una de dos, o lo vamos a tener que modificar desde el modelado de Rhino y lo volvemos a importar a Grasshopper y ahí a Grasshopper ya va a tener un orden el cual seguir para hacer esta plantilla. O podríamos correr con la suerte también de que el software de Rhino ya tenga por su cálculo matemático como un orden específico para hacer el despiece. Pero muy probablemente nosotros tengamos que seleccionar las caras que nosotros vamos a querer hacer al despiece. Y pues bueno, vamos a continuar con la clase, espero no sea muy larga. Y para esto pues tengo la parte de mi código ya lista. Vamos a, voy a copiar esta parte de aquí. Nosotros nos habíamos quedado en esta parte. Ya habíamos obtenido nosotros. Ahorita les pongo los bifocals para que puedan ver los nombres de los scripts. Realmente no vamos a ver ahorita mucho esto. Solamente vamos a ver más el canvas de Grasshopper, que vamos a estar usando manipulación de árboles de datos. Realmente muy sencillo, no algo muy complejo para que no se les haga tan compleja la clase. Teniendo nosotros ya nuestro sistema, déjenme apagar estas de aquí. Hasta ya creo que ya van a estar pagadas. Ok, ahora sí. Yo voy a tener aquí mi polígono como tal, ¿vale? Entonces, este polígono yo lo voy a querer hacer en una plantilla, fabricación. Aparentemente tiene una secuencia, más bien una frecuencia muy sencilla. Parece no tener tantos elementos para su fabricación y esto es un buen dato, ¿no? Porque entre más elementos, pues una plantilla mucho más grande. Lo que vamos a empezar a hacer es obtener la cantidad de mallas que contiene o caras y vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a dar dos opciones. Una opción es que si nuestro poliedro no tiene tanta cantidad de polígonos, la podamos desenrollar en una sola plantilla. O la otra es que si nosotros tenemos una cantidad n, nosotros poder seleccionar una cantidad de polígonos a desenrollar o a aplanar, ¿vale? Entonces vamos a utilizar un componente que se llama, vamos a utilizar el list item. Es curioso porque siempre el primer list item tiene este de aquí y el segundo ya lo tiene como reducido. Déjenme poner el bifocals para que podamos ver y vamos a utilizar el componente que se llama series de nuevo. Aquí este de acá y este de acá. Ya que tenemos el series, ahora vamos a utilizar un componente que se llama stream filter. em, es este de acá. Vamos a utilizar bueno, lo que vamos a hacer es utilizar un list length. Esta list length la vamos a conectar en meshes, ¿vale? Y vamos a tener panel. El panel es como, recordemos, de gran ayuda para entender qué información estamos trabajando. En este caso, este poliedro que tenemos en el lado izquierdo, pues es un poliedro de 32 caras, ¿vale? Entonces, como les comentaba, vamos a utilizar dos opciones. La primera opción va a ser para desarrollar todas las caras y la otra opción va a ser para seleccionar un número que nosotros queramos de esas caras. Entonces,
Aquí en Series vamos a volver a crear una lista de índices que contengan esas caras. Recordemos que esta cara, este poliedro, cada una de sus caras tiene un índice y ese índice responde a un número. Entonces, eh, voy a hacer que el rango esté contenido en esos valores. Entonces, en el count voy a poner aquí. Recuerden que siempre en series va a empezar en cero y vamos a conectar acá. Entonces, por lo tanto, esta opción de aquí, si yo conecto un panel, va a tener ya contenida el número de caras que contiene mi poliedro de cero al número indicado, que en este sería C32. Entonces, tenemos de 0 a 31, recordando que de 0 a 31, pues hay 32 valores, ¿no? 32 elementos. Entonces, ya teniendo esto, ahora vamos con el siguiente. Eh, vamos a... En este caso, lo que yo puedo hacer aquí es indicarle, ¿sabes qué? Eh, quiero que igual empieces desde cero, pero ahora yo te voy a decir hasta dónde termines de contar. En este caso, como nosotros tenemos 32 valores, pues vamos a darle de un valor de cero a 32, ¿vale? Acuérdense que tienen todos que ser integers, no tiene que haber decimales. ¿Esto por qué? Porque realmente se está manejando números enteros. O sea, el identificador de las caras es por unidad. Entonces es cara uno, cara 2, cara 3, cara 4. Entonces por eso estamos manejando esta cuestión. Am, ahora bien, lo siguiente sería conectar vamos a ver, para que no me vaya a equivocar. Am, ok, el string, este de aquí, este componente de aquí arriba, esto es, déjenme bajarlo un poquito. Según esto lo habíamos hecho grupo. Es que, bueno, como ya es de mañana, el script eh, no lo guardé ahí, no hay problema. Es el mismo. Am, este series lo conectamos aquí a este list item también de acá. Y lo que vamos a hacer, no, perdón, disculpen, es a este índice y a estos índices de aquí. Y la lista va a ser acá, ¿vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a apagar este. Por ejemplo, en la opción uno que es por caras, vamos a ponerle aquí un grupo, control G, y vamos a nombrarlo como despiece por elemento o caras por selección de caras, ¿vale? Y este de acá va a ser despiece global, ¿vale? Entonces, ahora ya que tenemos estos dos, pues vamos a visualizar a qué es lo que me refería yo. Si yo me voy aquí a Set View, Perspective, miren, es lo que les mencionaba. Yo puedo utilizar el despiece completo o global de este elemento, ¿vale? Sin embargo, el orden no lo puedo yo decidir. ¿Por qué? Porque pues Grasshopper, el software ya asignó a cada una de las caras un índice específico, sin preguntármelo a mí. ¿Podríamos reasignar ese orden? Sí, sí se podría, pero tendría que ser mucho más extenso el script. Y la verdad es que hay veces que se pueden como eficientizar procesos como esos de selección. Entonces, por ejemplo, yo en el selección por caras, ustedes pueden ver de que respeta como una secuencia, pero vamos a ver, está algo extraño, como que cambia el orden. Entonces, vamos a ver si nos faltó algo. Ah, es extraño porque no debería de ser ese movimiento. Length, length. Es extraño que pase eso. Ah, ok, ajá, cierto.
Bueno, aquí no tiene que ir en el step, tiene que ir en el count. Y ahora sí, es que estaba dando los saltos y obviamente se va a acumular ese valor. Entonces, por ejemplo, si yo voy del cero y voy aumentando, ustedes se dan cuenta de que no tienen como una congruencia espacial. O sea, sí la tienen matemáticamente porque estamos deduciendo de que este polígono fue el principal o el primero, el que se usa para poder hacer esta teselación geodésica de poliedro. Entonces, am, sin embargo, para hacer el despiece no me ayuda bastante. Por ejemplo, esta tangencialidad ya me ayuda a mí, porque ya tienen una concurrencia espacial y ya tienen una correlación de despiece, pero el primero sigue sin tener una correlación de despiece. Entonces, conforme yo voy avanzando, me doy cuenta cómo fue la construcción del poliedro y, por ejemplo, en esta parte de aquí ya puedo entender cómo es el patrón de construcción del poliedro. Y esto pues puede ser un buen indicio para saber cuál sería la forma del despiece dependiendo tomando un criterio, ¿no? Entonces podemos ver que eh, se toma a partir como de sus zonas polares, por así decirlo. Aquí está. En el número 12 ya cumple como con una condición de que a cada una de su dirección, sea arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, se repite esa secuencia. Y ya en el número 13 ya estamos viendo que va a existir una congruencia. Y esto nos ayuda porque va a estar conectando las caras entre sí y esto va a hacer que se haga el despiece más global, por así decirlo. Pero no es la cara número 13 que se conectan al menos más de dos caras, ¿vale? Entonces eso pues nos puede complicar un poco porque si no antes, no funciona este método, ¿no? Entonces, pues puede haber ahí una cuestión que nos pueda impedir. Y al contrario de lo que viene siendo, pues el global, pues todas las caras ya están seleccionadas y pues ya va a ser un rol fácil, ¿no? Ahora bien, el stream filter, lo que nosotros vamos a seleccionar es cualquiera de estos dos métodos. Vamos a conectar respectivamente cada una de las entradas y en el gate pues yo nada más tengo dos en puertas, ¿vale? La es puerta uno o la puerta 2. Aquí yo le puedo cambiar, más bien no le puedo cambiar, pero se entiende de que el cero corresponde a la entrada cero y el uno corresponde a la entrada o fuente primerita, ¿vale? Entonces, si yo conecto un slider que vaya de cero a uno, pues yo tengo la opción de ir seleccionando cuál es el que yo quiero. Por ejemplo, aquí le vamos a poner más. Yo quiero, pues quiero hacer el despiece número, el primer despiece, el despiece por selección de caras, lo mantengo en cero y quiero el siguiente, pues le doy nada más aquí en el slider. Si tuviera otro método de despiece, nada más le aumento las salidas y ahí ya automáticamente se cambia. Entonces, bueno, vamos a utilizar vamos a ir apagando y vamos a seguir trabajando con el despiece número uno, ¿vale? Entonces, lo que sería utilizar un componente que se llama un role. Este componente de un role vrep o un role polysupervised nos pueden ayudar muchísimo. La diferencia es que un role de polysurface me parece que es vamos a ver, de qué componente, de pufferfish. Y nos puede ayudar bastante, la verdad. O sea, trabaja de la misma manera, solamente que un rol de Pufferfish es más, como que tiene un poquito más de extensiones. Pero bueno, vamos a trabajar con este de acá. Si ustedes quieren trabajar con adelante. Nada más pues es muy similar. No cambia mucho la forma de trabajo. Si nos da tiempo, trabajamos con ese. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos pide un VREP? VREP, ¿vale? Entonces, recordemos que un VREP es un elemento de superficies o polisuperficies eh, que pueden ser abiertas o cerradas. ¿A qué me refiero con esto? Un cubo, por ejemplo, es una polisuperficie formada de una serie de caras, en este caso de 8 caras. ¿Son 8 o son 6? Es arriba, abajo, enfrente, atrás, hay 4, 5, 6. Son 6, ¿no? Es que la verdad.
Luego se me olvidan esas cositas. Tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 caras. Entonces, esta caja, por ejemplo, es un elemento que es una polisuperficie cerrada. Si yo me voy aquí a Rhino y quiero ver sus propiedades, por ejemplo, me voy para... Es que, ¿dónde están las propiedades? Aquí mero. Si yo selecciono en... Vamos a cambiar la forma de visualización. Aunque visualmente esta geometría esté cerrada, no lo es matemáticamente. Si yo selecciono, por ejemplo, esta caja que fue de construcción como tal de una caja, me va a dar un closed extrusion o se entiende como una polisuperficie cerrada. Pero si yo selecciono esta malla, me dice que hay varios elementos, ¿vale? Pero realmente no me está diciendo nada. Igual selecciono esto, me dice un open mesh, ¿vale? Entonces me indica que es una malla que no tiene, pues, volumen, solamente es una superficie plana y por lo tanto, pues, no contiene un volumen. Si a este le doy un explode, ya voy a poder seleccionar la cara y ya me va a contemplar que es una superficie, ¿vale? Y si yo selecciono dos caras y le doy un join y se la selecciono, me va a decir un Open Polysurface, ¿vale? Esto es algo muy importante porque esto es un VREP. Esto de aquí es un VREP. Pero seleccionando estas y haciéndole el joint, pues bueno, tengo ahora una polisuperficie cerrada. Aquí en la parte derecha pueden ver en la parte de Type, Closed Solid Polysurface. Y aquí tengo un Open Polysurface. Entonces, ambos Grasshopper los va a contemplar como un VREP. La diferencia es que uno va a estar abierto y el otro va a estar cerrado. ¿Vale? Entonces es como un preámbulo bastante importante mencionar. Ahora bien, estos elementos no son polisuperficies, son mallas. ¿Vale? Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es transformar estas mallas a polisuperficies. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues hay un proceso muy sencillo que es utilizar el boundary o como el perímetro y si cumple con la propiedad de ser un elemento plano o que todos sus vértices estén contenidos eh, coplanarmente, los va a hacer una superficie plana o un planar surface, como se conoce en Rhino. Entonces vamos a utilizar esa propiedad de que es un elemento plano, sabemos que no es un elemento curvo y nos va a ayudar a generar esta función, ¿vale? Entonces vamos a cerrar esto, vamos a poder regresar de nuevo a Grasshopper, vamos a ponerlo por acá. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar un componente que se llama, bueno, vamos a utilizar el mesh. Ya sabemos que son meshes o mallas. Y lo que nos faltaría realizar es se llama boundary. Nos vamos a la categoría de meshes por si no las encontramos. Y me parece que está aquí en Analysis y está en Face Boundaries, ¿vale? Y lo que hace este es toma las mallas y las convierte en boundaries, como los bordes, ¿vale? Me arroja una lista de polilíneas cerradas o curvas y esto me permite a mí poder ya construir un elemento que se llama boundary surface. Ay, no, este no es boundary surface, ¿vale? Entonces, ahora que yo tengo eh, listo. Yo ya puedo contemplar de que estos son superficies. Ahora sí ya son superficies dentro del lenguaje de Grasshopper y de Rhino. Entonces, esto me va a ayudar a mí para poder hacer el unroll. Ya que esto cumple con la función de que es una superficie, ahora sí se puede considerar como un VREP. Si es una malla, si es una mesh y quiero hacer esta operación, no se va a poder. ¿Vale? Entonces es importantísimo realizar este paso para que se realice
como este proceso de cálculo. Ahora bien, ya que tengo lo que podría hacer es conectar este elemento de aquí. Y aquí algo muy importante, un roll rep tiene la opción de unir el despiece. Si yo selecciono el despiece siempre va a ser sobre el plano en XY, siempre, siempre, siempre. Y la mayoría de las veces la va a considerar desde la coordenada 0,0. Entonces, si yo le doy aquí Join Unrolled, lo que va a hacer es que las caras van a tener una congruencia o una secuencia de despiece. Si no, prácticamente me va a dar una, eh, una serie de polígonos solamente inscritos en esa coordenada respectivamente que el componente calculó. Si yo le doy aquí en clic derecho y le doy invert, me las va a unir. Pero algo muy importante es que no me está uniendo esto. Entonces, esto en parte, ¿por qué? Porque necesito darle un join vrep, ¿vale? O una de dos, o conectamos este de aquí y vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Y fíjense que no me está uniendo ningún vrep. Entonces, aunque yo le dé, bueno, el join unrolled es para aquellos elementos que estén unidos geométricamente. Si no están unidos geométricamente, no lo va a funcionar. Entonces necesitamos unirlos. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Pues no están unidos. Entonces lo que necesitamos hacer es hacerle un flatten en su operación. Y si se dan cuenta, ya cambió aquí el unroll. Sin embargo, me está encimando todos los unroll que yo estoy haciendo, que son cuatro, estos cuatro elementos que yo tengo aquí. Si yo, por ejemplo, cambiara a la salida número uno, fíjense cómo va a cambiar. Me va a hacer el despiece de todo el elemento en un solo plano, en una sola plantilla, ¿vale? Sin embargo, en este caso está como contemplando de que no hay una autointersección como tal, porque muchas veces hay un poliedro muy complejo en el cual una de estas plantillas se puede encimar con la otra y obviamente eso no está correcto, no está trabajando correctamente, entonces tenemos nosotros que hacer ahí un trabajo adicional. Entonces, para este caso, de este poliedro que vendría siendo el poliedro de la familia 9, el número cero, pues nos está ayudando a, por su geometría, a hacer un despiece adecuado. Entonces, ya que tenemos esto, pues ustedes vean, o sea, se está haciendo el roll en una sola pieza y esto nos ayuda muchísimo. Ahora lo que nosotros vamos a necesitar es, a partir de esta información, vamos a extraer las líneas perimetrales e internas para darle un patrón de corte para que nosotros al momento de exportarlo, el trabajo sea más eficiente. Entonces, vamos a utilizar dos componentes que se llaman deconstruct brep, deconstruct brep, este de acá, y vamos a utilizar no sé, es edges o como límites de VREP, VREP edges, estos dos. Entonces, estos nos van a ayudar a poder utilizar esta geometría y extraer la información que contiene cada una de ellas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es conectar respectivamente cada uno de la información de salida y vamos a empezar a visualizar qué tipo de información nos está dando. En este caso me va a dar, más bien que en vez de panel vamos a usar el componente de curves y, o puede ser también lines, porque cumple con la idea que sea una línea. Si yo doy aquí clic, vamos a apagar esto, vamos a prenderlo. Si ustedes se dan cuenta, aquí solamente me está seleccionando, voy a apagar aquí, se me olvidó desactivarlo, display, vamos a apagar el grid, por un momento el eje. Nos está seleccionando las
como fronteras de este polígono que, eh, que están internas en esta polilínea, por así decirlo. Entonces ya no lo veamos como superficies, y ya veámoslo como líneas. Y bueno, de este conjunto de líneas, que es un solo elemento, hay líneas internas. Bueno, este componente me está dando las líneas interiores y las líneas de borde. Esto lo vamos a utilizar para poder hacer una serie de transformaciones, para poder sacar unas costillas de trabajo o de pegado para su fabricación. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es, vamos a utilizar un componente que se llama offset curve loose, es este de aquí, y vamos a utilizar otros componentes. Déjenme echarle un ojo al script original. Ok, boundary edges. Ok, es lo importante. Joint curve. Ok, vamos a seguir. Ahora, aquí, en vez de tenerlo en edges, en vrep, el flatten, vamos a quitarlo, clic derecho, y lo desactivamos, lo vamos a hacer aquí en el edges, ¿vale? Simplemente para tener el paso mucho antes, incluso lo podríamos hacer desde el boundaries, pero vamos a dejarlo aquí en boundary surface. Entonces, de esta secuencia vamos a utilizar algo que se llama joint curved. Y algo aquí también importante es que si nosotros queremos hacer una manipulación de información de esta, de esta geometría, pues tiene que tener una correlación. Entonces, muchas veces lo que pasa es que si yo quiero hacer una transformación de una plantilla, por ejemplo, supongamos que tenemos esta secuencia así, aleatoria, ¿vale? Entonces, de esta secuencia, nosotros podríamos entender o asimilar de que pues, esta tiene una secuencia de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Sin embargo, no es así. Puede ser un elemento aleatorio, ¿vale? Aunque nosotros unamos esta polilínea, sin embargo, no nos va a ordenarla, no va a estar ordenada. ¿Por qué? Porque pues al ser un polígono que tiene un número y al hacer un roll, pues no cumple. Disculpen. Em, entonces, ah, lo que tenemos que hacer es que tengan esta secuencia de que geométricamente esta curva, en vez de que esta sea, no sé, por ejemplo, puede que sea 0, esta sea 1, esta sea 2, esta sea 5, esta sea 8, esta sea 20. Lo que vamos a hacer es que estas curvas las vamos a reorganizar o vamos a asegurarnos que estén organizadas, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero unimos todas las líneas en una sola polilínea como general. Vamos a corroborar que sea una polilínea única, porque muchas veces igual no las une. Y sí, es una polilínea única, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el componente de, ¿cómo se llama este componente? Creo que es, ¿cómo se llama? Ah, está por aquí, discontinuity, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a ordenar esta geometría? Pues a partir de su discontinuidad, por así decirlo. Entonces, les voy a explicar rápidamente cómo funciona esto. Vamos a conectar aquí curves, vamos a dar, acuérdense, siempre cuando vayamos a evaluar una geometría mm, como superficie o curvas o líneas rectas, tenemos que darle el reparameterize para que nos dé o arroje el valor entre un intervalo de 0 a 1, que es más fácil de manipular. ¿Vale? Entonces, voy a utilizar este discontinuity y vamos a utilizar un componente que se llama shader.
Y este shader lo que va a hacer es, de igual manera, vamos a darle la opción de reparameterize y los parámetros los vamos a conectar aquí. Ahora vamos a utilizar un list item para visualizar qué es lo que quiero que entendamos. Si yo quisiera sacar unas costillas de esto, pues necesito esta información. Pero pues, las costillas, la mayoría son más pequeñas que el tamaño de las caras. Entonces, suponiendo de que yo quiero una costilla de de este polígono, yo no utilizo una cara que sea mayor a este, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo quiero mi otra cara, pues aquí va a haber una intersección. Entonces, obviamente, dentro de esa cara, lo que yo necesito es que sea un poco más pequeña, con un pequeño ángulo, para que las piezas me permitan tener una costilla y pueda yo trabajar con ellas. Entonces, de esta curva la necesito escalar, hacer un offset y luego escalarla. ¿Vale? Entonces, pero ¿qué pasa si no tengo un orden de secuencia? Porque todavía las tengo que unir en sus vértices. Entonces, para eso sirve esta secuencia, ¿vale? Si yo le doy, por ejemplo, aquí un explode y este explode lo conecto directamente con esta curva y yo selecciono este list item y este list item, quiero que vean el explode de esta, el índice vamos a ponerlo de 0 a 10 y vamos a ver si son los mismos para ambos casos. Entonces, eh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para este caso, en este poliedro sí conserva esa propiedad de que es como consecutivo, pero no en todos, no en todos. Por eso hice este paso. En este poliedro sí está conservando esa propiedad de ser congruente. Vamos a subirlo a 30 incluso. Vamos a ver si en todos son... eh, ok. Sí, eso es un buen indicio. Este poliedro es muy fácil de fabricar, la verdad, pero no me confío ya. Bueno, de todos modos, esta operación nos va a asegurar que siempre el orden esté consecutivo, ¿vale? No nos puede fallar. Vamos a dejar este de aquí, vamos a eliminar estos elementos de acá. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, vamos a tomar esta polilínea y ahora sí le vamos a dar el offset adecuado. Y, perdón, disculpen. Vamos a desconectar este de aquí. Y estas curvas van a tener que estar conectadas a este offset, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos pasar de una conexión, una multiconexión? Muy fácil, teniendo Control Shift, se cambia ahí como el icono y damos clic izquierdo y lo pasamos a la conexión de acá, ¿vale? Automáticamente se va a reasignar. Esto va a estar en un error, pero nada más vamos a conectar esto, ¿vale? Entonces, ah, vamos a ver si es correcta. Bueno, en principio tiene una distancia muy grande, que es de 1. Vamos a ver si disminuyendo. Espero no haberme equivocado, porque pues, obviamente somos seres humanos y los seres humanos tenemos errores. Listo. Y quiero que vean algo muy importante. Cuando yo estoy dando el offset de esta curva, vean que no es bastante. O sea, esto puede ser una problemática de fabricación. O sea, realmente tener una plantilla universal puede ser un problema, porque si yo quiero tener una pestaña mucho más grande, esta geometría no me lo permite. ¿Por qué? Porque este cambio de dirección está ya chocando consigo misma. Entonces, el máximo que yo puedo tener son eh, 2 unidades de 0. Imagínense, bueno, aquí en Rhino vamos a cambiar las unidades a metros. Serían 2 milímetros, que sería casi nada. O sea, obviamente nos puede funcionar, pero pues bueno, puede ser una problemática ahí de fabricación. Yo la verdad considero que pues, una pestaña debe ser mayor a 3 milímetros, ¿no? Y pues bueno, y eso verificar de que no estén chocando unas con otras. O sea, siempre hay que verificar de que la plantilla no esté chocando una con otra para que no interrumpa su fabricación.
Ahora bien, ya teniendo esto, lo que seguiría es hacer que mis curvas internas, o sea, por ejemplo, yo teniendo un poliedro de esta categoría aquí y que conlleve con este de acá, lo que yo buscaría es que estas curvas fueran las de, por ejemplo, vamos a hacer esto, vamos a hacer como el efecto de pestañas. Lo que yo buscaría es que las, los elementos, tanto, vamos a poner estas de acá en rojo, tanto estos elementos de aquí como las caras, bueno, las fronteras interiores o las líneas interiores sean de otro layer o de otro tipo de marcado, ¿vale? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a tener que hacer aquí una operación bastante sencilla. Vamos a borrar esto. Y a estas caras, lo que les vamos a aplicar, vamos a hacer un scale, perdón, una escala, y vamos a darles un explode, ¿vale? Aquí ya es mucho más fácil poder trabajarlo. Si nosotros conectamos estos segmentos a este, ya podemos nosotros seleccionar el elemento individual, pero ordenado. Y una vez que tengamos el elemento ordenado, lo podemos escalar de cierta manera. Lo que vamos a utilizar como factor, bueno, el elemento central de escala, recordemos que para una escala necesita un centro, una referencia. Entonces, para esto vamos a usar un componente que se llama curve middle, que es como el punto central de una curva, y vamos a utilizar este elemento. Lo vamos a conectar aquí y si se dan cuenta ya tenemos nosotros pues un segmento escalado, ¿vale? Vamos a eliminar estas de acá, bueno, no eliminar, más bien desactivar. Y bueno, ya tenemos este segmento y lo que nos faltaría, pues obviamente sería el factor. El factor, acuérdense que no tiene que pasar de la unidad, porque si no, pues sería ahí un problema. Vamos a hacerlo de 0 a 1 con dos decimales. Y conforme yo vaya, o lo conecto a factor, conforme yo vaya aumentando, pues ustedes se pueden dar cuenta que tenemos aquí ya el factor. Ahora lo que necesitamos sería que unir las caras de estas líneas de aquí. O sea, que esta línea llegue a mi vértice de este polígono respectivamente. Entonces, para esto voy a volver a explotar estas caras, estas líneas, explode, y o una de dos, utilizo sus vértices, o la otra que yo puedo utilizar es el componente de endpoints, ¿vale? Este componente de endpoints me va a dar mi punto inicial y mi punto final, y me va a ayudar a mí a trabajar respectivamente con estas líneas de aquí. Como el segmento que yo estoy escalando, más bien, no sería el segmento, sería la curva inicial, que sería esta de acá. Entonces, esto que volvemos a lo mismo, pues es importante que tengamos nuestros elementos ordenados, ¿vale? Vayamos a ver, revisar el script, a ver si no nos estamos saltando alguno de los pasos. Join curve, el offset, discontinuity, el shader y el point, endpoint y el shader de aquí conectado a este de acá desde este discontinuity. Ok. Entonces tenemos estos elementos de acá. Lo que vamos a hacer es, no podemos utilizar como tal la polilínea porque rompería con la idea de que esté ordenado todo el elemento. Entonces vamos a usar de nuevo el discontinuity. Vamos a conectar de nuevo nuestra curva. Vamos a reparametrizarla. Tiene que estar igual a nuestro primer discontinuity, ¿vale? Y vamos a volver a utilizar un shader. Este shader, de nuevo, vamos a conectar los parámetros y la curva va a ser esta curva de aquí. Y la vamos a, de nuevo, a reparametrizar, ¿vale? Entonces, ya teniendo esta secuencia, me parece que es, creo que es esta de acá. Sí, disculpen, es
es del join curves. Lo que vamos a hacer es, ahora sí, utilizar los endpoints, ¿vale? Después de estos endpoints, ahora sí, esto lo descartamos. Y lo que yo tengo que hacer es crear una correlación entre estas dos para que me ayuden a generar una línea para generar un polígono. Vamos a ver, estamos conectando esta de acá. Y la curva aquí la tenía mal, es esta de acá. Vale, entonces el segundo shader tiene que ir conectada al primer join curves, ¿vale? No se les pase. Los dejo ahí para que la visualicen, ¿vale? Discontinuity a la primera join curve y después automáticamente un shader lo conectamos al join curves igual y lo vamos a dividir. Entonces, esto se hace para que esté organizada nuestras líneas consecutivamente, si es que no lo están. Y ahora sí, teniendo estas dos, vamos a utilizar lines de dos puntos, start y end point, ¿vale? Y vamos a conectar el primer elemento, el start, con el start. Y vean, por qué es importante manejar el árbol de datos. Aquí me está manejando una lista y aquí me está manejando un árbol de datos, ¿vale? Entonces hay que visualizar desde dónde viene esta cuestión de árbol de datos. Viene desde aquí, desde los segmentos. Vamos a poner panel. Vamos a visualizar cómo viene line, 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 line. Y aquí es donde ya se transforma en un árbol de datos, ¿vale? Entonces aquí hay que tener cuidado. Vamos a visualizar qué operación hice anteriormente. Y es muy curioso porque en esta cuestión no hay una operación que yo esté contemplando para el árbol de datos. O sea, yo tengo indistintamente el join corps conectado a un corp y a un offset corp loose, ¿vale? Y automáticamente me las da, no me arroja como un árbol de datos real. Puede que tengamos que hacer el unroll rep. Eso tal vez nos pueda ayudar. Vamos a ver si se cambia. Vamos a darle Flaren. Y realmente no cambió. O sea, no cambia. Vamos a ver. Vamos a tenerlo como lo tenemos acá. Discontinuity. Lo que podemos hacer es hacer un Flaren. Y bueno, ya se cumple como con la secuencia. ¿Vale? No hay que complicarnos tanto la vida. Es algo importante que veamos que aunque tengamos un script con la misma construcción, no siempre se va a comportar igual. Eh, Vamos a conectar nuestros últimos headline. Este de acá con este de acá. Y listo. Ahora sí, lo que vamos a hacer aquí es tener un merge. Vamos a conectar esta data y vamos a conectar esta con esta y nos faltaría el elemento escalado que sería este de acá. Listo. Vamos a desactivar estas líneas que tenemos nosotros acá y pues ya tenemos nuestras pestañas, ¿vale? Lo que faltaría sería, obviamente, nosotros podemos modificar aquí, podemos darle aquí un crop y poner aquí anchura, anchura de pestaña, ¿vale? Entonces aquí ya esto lo podemos manejar acá, que se vea. Em, ¿Qué más podemos hacer? Bueno, determinar este, que es como el offset de la pestaña, o este sería como el largo de la pestaña. Bueno, depende en qué dirección. Sí, porque este sería, más bien este sería la anchura y el otro sería la holgura. Anchura de pestaña sería como la holgura o el largo de pestaña.
¿vale? Entonces, si yo modifico este componente de acá, pues obviamente se va ahí a crear un elemento que se autointersecta. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿vale? Y es a lo que me refería hace ratito. O sea, tener en contemplado que en una sola pieza, pues puede ser algo contraproducente, ¿vale? Entonces lo que nos faltaría aquí sería que estos elementos tuvieran como un patrón de corte que nos ayuden a nosotros a visualizar esa geometría, ¿no? Ya tenemos como el polígono. Ahora, para hacer el doblez, vamos a utilizar un componente que se llama eh, que es este de acá, que se llama, es el Dash Pattern. Y este Dash Pattern nos pide la curva y en este caso el patrón. Entonces, el patrón va a ser un número, un float que vaya de cero. Yo les recomiendo que tenga dos decimales a uno. Y el curve va a ser la curva que yo vaya a estar seleccionando. En este caso voy a utilizar dos, que es el merge. Vamos a utilizar un merge. Vamos a utilizar las líneas interiores. En este caso sería, bueno, vamos a conectarlo directo. Serían estas líneas interiores y serían las líneas perimetrales. El primer join. Ya teniendo estas dos, lo que vamos a hacer es conectarlas. Y vamos a darle aquí y le vamos a dar en Reparameterize. Y obviamente el patrón tiene que ser mayor a cero. Entonces, tiene que ser incluso un valor muy pequeño, no tiene que ser un valor muy grande. Apagamos este merge y quiero que vean cómo ya está nuestra plantilla. O sea, prácticamente aquí lo que va a hacer la cortadora láser es pues hacer este patrón, ¿vale? Entre más cercano sea cero, más definida va a estar esta polilínea. Bueno, no es polilínea, es unas secciones de líneas, ¿vale? Es algo muy importante. Esto no es como una polilínea. Entonces, aunque las líneas tengan una secuencia, eh, no es una polilínea, es una sección de líneas consecutivas, ¿vale? Y bueno, al final pues tenemos ya este elemento. Lo que nos ayudaría muchísimo es tener como en panorama cuál es cuál en el polígono, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a identificar nuestras caras y para esto vamos a hacer, eh, vamos a utilizar las áreas para ubicar nuestros elementos. En este caso, fíjense, yo lo utilicé en Rhino 7, ya me lo da como antiguo este componente. Vamos a utilizarlo desde las Boundary Surface, desde el modelo tridimensional. Vamos a utilizar un area, un list length, un series y vamos a ubicarlas con esta misma área, ¿vale? Entonces vamos a darlo. Nos vamos a nuestros boundary. Vamos aquí y vamos a empezar a programarlo. Entonces es un área. Acuérdense que hay un mesh area y un area normal, como de superficies, ¿vale? Y este va a estar como trabajando, pero con el modelo tridimensional, ¿vale? Entonces, aquí ya está. Listo. Qué curioso. No sabía que no me deja panear en la perspectiva. Parece que hay como hay un error gráfico de mi dispositivo. Vamos a ponerlo en top de nuevo y vamos a utilizar esta perspectiva de acá, ¿vale? Entonces, vamos a desactivar el grid y vamos a ponerlo acá. Listo. Ahora, teniendo esto, vamos a utilizar el length. Pero esta clase no se les haya hecho muy pesada. Este list length y vamos a utilizar el series. De nuevo, la misma operación. Tenemos que hacer un series que empiece desde cero. Y vamos a utilizar un... bueno, ¿esto por qué lo hago? Porque obviamente no tiene nombradas las caras. O sea, las caras las tiene identificadas como un índice en el espacio. O sea, las identifica por número.
Es la cara uno, la cara cero, la cara 2, la cara 3, etcétera. Entonces, ya identificando esto, pues me puede ayudar a la construcción de mi geometría, ¿vale? Entonces, obviamente esta secuencia respeta, esta área respeta el orden que le da la construcción de las superficies, ¿vale? Entonces, consecuentemente, pues va a tener el orden indicado. Vamos a utilizar un text o nos vamos a notation o display y aquí tenemos nosotros este tag. Nosotros necesitamos el texto y necesitamos la locación. En este caso la locación sería el elemento del centro y pues en este caso tenemos nos vamos aquí en tag, clic derecho y le damos en tamaño mediano. Eliminamos el punto para que no se vea muy amontonado y vamos a visualizar los números respecto a las caras, ¿vale? Obviamente esto como lo podemos solucionar, pues recuerden que tenemos que tener activo eh, nuestro deconstruct meshes y todo eso. Entonces vamos a hacerlo. Eh, es deconstruct mesh y construct mesh. Entonces conectamos esto de aquí. Esto nada más para visualización. Ah, no, es este de acá arriba. Igualmente, me puede arrojar no es cierto, nada más me arroja si es un sólido o un elemento abierto. Perdón, pensé que me daba una polisuperficie. No, imagínense, no tuviéramos que haber hecho tanto rollo. Am, bueno, vamos a aprender esto para visualizarlo. Y bueno, el problema aquí es que como que se encima, pero bueno, sabiendo nosotros que esa es la cara, pues ya tenemos como la referencia de cuál cara es cuál. Vale, nada más hay que estarla paneando para verificar que esa sea la cara, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora, ¿cómo voy a identificar las caras de abajo? Pues va a ser el mismo proceso, nada más que ahora vamos a tener que hacerlo desde el elemento ya en el roll. Para eso utilicé este de construct vrep y vamos a utilizar las caras de este vrep que tengo aquí abajo. Vale, entonces vamos a tomar este componente, estos componentes y los vamos a pasar para acá. Y listo. Prácticamente nos arroja el índice que está trabajando. Por ejemplo, ya vieron a lo que me refiero. No es consecutivo como el orden numérico. Entonces, pues es importante que entendamos eso, ¿vale? No porque va al 1, el consiguiente sea el 2 o el 3 o el 4, sino que conlleva como una correlación eh, espacial. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al cero, podemos darnos cuenta de que el cero está compartiendo con el 18, 22, 2, 30 y 14. Vamos a buscar el cero por acá. Creo que el cero es el primerito. Bueno, vamos a buscar entonces la cara número, el 6, por ejemplo. Este 6. El 6 que está por acá tiene compartiéndose con el 22 y el 27. Entonces, si me voy al 6, aquí está el 27 y acá está el 22. Y fíjense, o sea, cómo es el orden de la secuencia, no está respetando. O sea, el 22 yo lo tengo por la parte superior del 6 y el 27 lo tengo del lado derecho correspondiente a la cara. Entonces, pues bueno, eso es algo muy importante. Ahora bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo cambio a un poliedro que tal vez no sea tan regular? Por ejemplo, vamos a seleccionar, vamos a ver los familiares, ahí la familia extraña de los poliedros y vamos a ver qué onda. Vamos a ver cómo responde, por ejemplo, con un... Bueno, este elemento es muy regular, la verdad. No tiene muchos elementos que no nos ayuden. Creo que es el cero, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el uno, por ejemplo. Tal vez con el uno ya cambie completamente. Ah, no es el 9. Vamos a ver. Ah, no. Bueno, va a ser buena la idea.
vean cómo se adapta el despiece y sigue siendo bastante noble, porque siempre los primeritos son los más nobles, pero conforme vayamos avanzando, probablemente, por ejemplo, en el caso del número 2 el despiece ya sea un relajo, pero cañón. O sea, vean este desorden completamente. Y la verdad es que su fabricación es muy compleja. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Pues bueno, no descarto trabajar con ese polígono. Lo que yo haría sería lo siguiente. Nos vamos por acá. Voy a bakear mi mesh. La voy a cocinar. Bake. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar, vamos a apagar todo. Listo. Ahora, lo que yo estoy visualizando aquí es como una secuencia, eh, pues, como tal, un poco irregular, ¿vale? Entonces, si a mí me dijeran cómo empezarías a desarrollar esta secuencia, tendría yo que encontrar un patrón que tuviera como una repetición y creo que ya la identifiqué. Van a ser, por ejemplo, estas caras de aquí respetan como una proporción. ¿Por qué? Porque esta cara se repite en esta cara. Bueno, estos polígonos se repiten y puedo ver ya ahí su forma de construcción. Entonces, al yo saber que este es un elemento que de alguna manera no es como tal indistinto, o sea, tienen caras que se repiten en otra dirección, eso me ayuda como a entender cómo funciona este sistema. Entonces, lo que voy a hacer yo es seleccionar, hacer este. ¿Cómo estoy seleccionando? Con Control Shift y empiezo a seleccionarlo. Entonces, voy a seleccionar este y voy a empezar a dar la vuelta hasta que se cumpla que estén cerrando todas las caras de este conjunto de caras. Y lo que voy a hacer aquí es, voy a darle un mesh. Cuido que no se seleccionen. Aquí ya no lo sigo presionando, pero vamos a darle aquí un set multiply meshes. Ah, bueno, pues se deseleccionó. Mala instrucción mía. Empiezo a seleccionar estas de aquí. Listo. Y ahora yo ya tengo estas meshes. Y lo que voy a hacer es, en vez de introducir en esta mesh de aquí, voy a introducir esta de acá. Y vamos a visualizar qué es lo que pasa. Bueno, vamos a desactivar estas de acá. Y vamos a darle un hide a esta mesh. Y bueno, quiero que vean el relajo que tiene este despiece. Es importante que veamos qué está pasando aquí. Entonces, al parecer no está cumpliendo con una parte del... Vamos a ver qué es lo que está pasando. Parece ser que hay una autointersección, ¿vale? Hay una autointersección que nos está impidiendo que funcione correctamente. Vamos a apagar los puntos medios. Pero aquí hay algo muy importante, como que sí hace el despiece, pero parece ser que hay un error. Mira, me lo está marcando. Vamos a ver cómo el un roll. Aquí podemos darnos cuenta de si hay una autointersección o no. Y pues aparentemente no la da, aunque está muy cerca de darla. Acá tampoco la da. Pero esta es una noticia muy mala porque si nosotros queremos, por ejemplo, yo puedo mandar a fabricar esta cara automáticamente, pero estas caras de aquí ya no me permiten a mí trabajar con ellas. Entonces eso es algo muy malo porque va a estar autointersectándose. Entonces lo que podría hacer yo aquí es cambiar el orden. Probablemente ya no lo haga de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Y vamos a ver si funciona esa opción. Vamos a de nuevo con nuestro mesh. Vamos a darle a Clean Values y vamos a dar de nuevo Set
multiply meshes. Entonces nosotros tenemos, ah, vamos a eliminar las caras que no nos funcionan para que no nos confundamos y sea como más objetivo el ejercicio. Tenemos esta de aquí, tenemos esta de acá. Como que esta es como que la cara que como que corresponde al patrón de despiece. Y todavía hay un nivel mayor, ¿eh? O sea, como que la consecutiva todavía tiene todavía hay un número mayor. Vamos a enfocarnos en esta cara del poliedro. Ya entendimos de que de adentro hacia afuera no está funcionando. Entonces tenemos nosotros que averiguar cómo hacer que trabaje este poliedro. Algo también importante que estoy viendo es que contempla eh, como que las meshes internas, porque esta mesh que tengo aquí es una, pero realmente es el conjunto de dos. Entonces aquí puede ser, miren, por ejemplo, esto. Lo que podríamos hacer es hacerle un explode y vamos a ver cómo se comporta. Explode. Y no, de todos modos no me la da. Vamos a ver si con el explode de Grasshopper lo da. Vamos a ver. Selecciono esto. Set multiple meshes. Bueno, el problema es que me da caras. Como tal, las caras. Ahí está. Vamos a apagar esto. Hide. Ya sé que están ahí. Lo que voy a hacer es bequearlas. Y vamos a ver si funciona. Ah, ok, el orden sería el siguiente. Yo propongo que sea empezando desde una tira, por acá, por acá, por acá, y terminando por una tira por acá. Aunque no sea lo correcto, pero pues puede funcionar. Eh, es más, vamos a hacer dos intentos de acomodo. Sería, vamos a proponer de esta, y vamos a empezar a construir. Ah, vamos a ver si funciona. Espero funcione. No sé si se respete esa tangencialidad. Listo. Y veamos. Bueno, sigue presentando ahí un tema de fabricación. Ahora vamos a ver con esta, con otro orden. Vamos a ver si lo hacemos así. Obviamente ya cambia, pero fíjense, ahora me sale peor. O sea, me sale que haya una autointersección. Entonces, aquí el problema probablemente sean los ángulos de estos triángulos que no me permitan a mí hacer el elemento. Entonces, probablemente lo tenga que desarrollar por anillos. Así, por ejemplo, yo lo vuelvo a limpiar y lo vuelvo a seleccionar, eh, pues sería por anillo, por este. Y creo que sería igual al primero. Si realmente no cambia. Tenemos que plantear otra forma. Puede ser así. Ah, como por categoría. eh, podría ser así. Como por niveles. Y cambia, tal vez un poco mejor
pero tal vez esta todavía sigue presentando ahí. Vamos a ver cómo se visualiza. Y pues vean, todavía tiene ahí unos errores de compilación. El largo de la pestaña tal vez sea mucho. Vamos a disminuirlo. Y el offset, pues también es un problema ahí, ¿no? Que nos está presentando. Y pues vean, aquí va a haber un problema porque está chocándose con el vértice. Entonces, uno tiene que saber seleccionar cómo va a ser el despiece de su poliedro, pero bueno, al final cumple como con la condición de que se está resolviendo el despiece con pestañas, que es algo muy importante. Si yo apago toda esta información, más bien apago este row, pues ya me está dando, ¿no? La forma en la que yo estoy haciendo el despiece con el orden indicado. Les recomiendo de que dependiendo de su geometría que vayan a hacer el despiece, eh, intenten ubicar las caras que tengan simetría y ya ubicando ese patrón que se repite dentro de este elemento geométrico, lo aíslen, ese número de caras. Verifiquen que la mesh no sea un conjunto de meshes. Por ejemplo, ahorita vieron que era una mesh que contemplaba dos caras. Si es así, explótenla para que ustedes puedan controlar más todavía esa información, ¿vale? Y pues nada, espero por el momento les haya agradado bastante. Eh, vamos, por cierto, también vamos a mencionar algo antes de acabar rápido la clase. El efecto que yo di al principio de la clase, que era como un domo, eh, lo extraía de una operación muy sencilla, que es utilizar el... ¿Dónde está? Ok. Area, Deconstruct, Large Tan, Cool Pattern, Mesh Joint y Deconstruct Mesh. Ok. Entonces, ok. Solamente para terminar, porque lo presenté y no voy a hacer que no lo voy a realizar. Este mesh, lo que vamos a hacer con este mesh, vamos a usar un larger than, vamos a utilizar un mesh area, vamos a utilizar un deconstruct point. Lo que vamos a hacer es hacer como un juego ahí geométrico con la subdisk muy interesante que a mí se me hace muy padre. Am, vamos a utilizar el mesh original, ¿vale? Vamos a conectar. Estos puntos tienen unas coordenadas, ¿vale? Estas coordenadas las tiene el centroide. Y lo que vamos a hacer es usar estas coordenadas para descartar aquellas que estén por arriba o por debajo de un nivel sobre el piso para simular que sea un domo, ¿vale? Entonces, ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es, como nosotros, obviamente, pues es una cuestión de altura, vamos a utilizar los valores en z. El valor de z va a ser el segundo número y el primer número va a ser que vaya de 0,00 hasta el valor de 3 metros, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí nos va a arrojar un valor booleano, ¿vale? Este valor booleano nos da a partir de un false o un true, ¿vale? Cualquiera de las dos salidas son útiles. Y esto nos va a ayudar a nosotros para poder descartar o agregar las caras que nosotros queramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el componente de cool pattern. Ese cool pattern lo vamos a usar aquí con este. Entonces nosotros tenemos este cool pattern, lo que hace es cortar una lista desde un patrón. Entonces, ¿cómo lo corta? A partir de valores booleanos, que es verdadero o falso, o puede ser 0 o 1, ¿vale? Es indistinto. Entonces, conectamos el larger than, o sea, el mayor, aquellos valores que sean mayores a 0.00 van a ser verdaderos. Y la lista van a ser las caras o la mesh. Acá, ¿vale? Entonces, si yo visualizo esta, eh, aquella que cumple con la condición de que sea mayor a, va a ser verdadera. Entonces, en este caso,
Vamos a invertir los valores para ver si se modifica. Ahí está. Ahora sí, aquellos valores que estén por arriba de cero van a considerarse como verdaderos o reales. Y esto lo vamos a utilizar para poder generar una instrucción. La instrucción se le llama pipe multiple pipe. Este elemento componente es muy interesante, a mí me gusta muchísimo. Salió en Rhino 7, retomando todo el trabajo que se habían hecho con la subdis, que, bueno, Autodesk adquiere esta patente, pero ya no la siguió sacando para los softwares de Rhino y pues al final McNeil tuvo que volver a sacar una variante de este tipo de geometrías. Entonces, si ustedes están trabajando en Rhino 6, tal vez no lo tengan que hacer otro tipo de eh, componentes o extensiones que no las tiene por default. Entonces, ya teniendo esto, eh, nosotros podemos utilizar un componente que se llama de Waveyard Line. Ah, bueno, no lo tiene por default. Tengo que ir a buscarlo. Ah, si no lo tienen instalado, pues creo que en el Package Manager lo pueden buscar. Es Waveyard. Aquí está. Eh, es como nido de ave o, pues sí, tejido de ave. Y ya le dan instalar y ya. Acuérdense, tienen que cerrar. Bueno, guardan su código, cierran Rhino y lo vuelven a abrir y ya va a estar instalado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, con este componente de Waveyard, yo voy a utilizar mis edges y estas edges las voy a utilizar para crear como mi geometría. Ah, Voy a tener que utilizar valores que vayan de 0 con dos decimales a valor de 5, puede ser. Vamos a guardar nuestro código. Ah, el tamaño del nodo pues, es algo importante. Vamos a dejarlo como .25. El tamaño de los puntos, bueno, eso no se puede modificar. El offset también se puede modificar. Em, el tamaño de los struts también se pueden modificar. Realmente es indistinto, ¿eh? No cambia mucho. Y los segmentos, pues podemos poner que sea de 4 segmentos para que sea un elemento de mayor control. Ay, es aquí arriba. Y bueno, como no podemos contemplar que sean un valor, creo que aquí indica, que sea la opción 0 es ninguno, el valor 1 son redondeados y el valor 2 es un plano. Entonces puede ser de 0 a 1 a 2. Entonces vamos a dejarlo como el valor 2. Y veamos qué es lo que pasa al modificar estos valores de aquí. Bueno, en principio parece ser que está muy grande como el elemento. Listo. Entonces, ah, vamos a apagar este de acá. Y pues podemos ver que ya tiene como por panel esta modificación. Esto, el tamaño del nodo, pues es la, ah, como el comportamiento de esta unión de subdis en este nodo. Entonces, si yo disminuyo el nodo, pues puede llegar a ser mínimo. Obviamente, el nodo va a ser proporcionalmente en tamaño a la cantidad de líneas que convergen en ese vértice, ¿vale? Entonces, si yo tengo dos nodos, más bien un nodo de 3 líneas o 3 vértices, pues realmente no va a ser mucho más manipulable, ¿vale? Porque entre más vértices o más líneas estén convergiendo en ese punto, pues el nodo va a tener más tamaño. Por ejemplo, en la parte de abajo, pues yo tengo un nodo que pues no es tan grande y tiene la misma magnitud. Y el nodo de arriba, pues es más grande. ¿Por qué? Porque responde a cada una de las líneas que convergen en ese vértice. ¿Vale? En el tamaño del offset, pues podemos dejarlo de 1 a 0
nosotros vamos ahí determinando cuál es el offset de ese pipe. O sea, lo que está haciendo esto es como regirse a través de la línea que estamos utilizando y como qué tan tangente y adyacente sea a la línea original. Aquí en el strut size es como el tamaño del pipe. Podemos dejarlo, por ejemplo, de un valor de 2 y podemos aumentar, por ejemplo, el tamaño del nodo. Aquí el nodo está bastante grandecito. Ahí está. Esto me agrada. Personalmente, no trabajo mucho con este tipo de geometría. Se han realizado trabajos de prefabricados con esta geometría, pero pues tiene su complejidad poder construir este tipo de elementos. Entonces, al parecer, como que referente a la escala y a la longitud del segmento, responde mayor de una unidad de entre 0,5 a 1, ¿vale? Entonces, ahí lo podemos dejar. Y el número de segmentos, pues es el número de segmentos que nosotros tenemos internamente dentro del elemento, pero creo que aquí no está trabajando. Vamos a ver si es en el... No, creo que no es en este tampoco. Qué curioso. Vamos a ver. Ah, ok, ok. Tienen que ser cercano a cero, pero realmente no tiene una modificación. Pensé que tenía un- un cambio entre el número de aquí de subdivisiones, porque recordemos que si queremos tener un mayor control, eh, tenemos que tener más subdivisiones en esa dirección, pero parece ser que es en, vamos a ver si es en este, sí. Bueno, en el end offset nosotros podemos como aumentar o disminuir las líneas que están entre cada uno de estos pipes, pero bueno. Pues bueno, esto es como una variante. Yo puedo modificar este elemento. eh, si yo le modifico este elemento a, no sé, otro tipo de poliedro, pues obviamente se va a modificar y va a respetar como estos parámetros. Y pues yo puedo ir como jugando o explorando propuestas formales a partir de este tipo de geometría. Y pues nada, espero, ahora sí ya terminamos esta clase, espero se les haya hecho bastante sencilla, lo más que se pueda. Damos por finalizado el trabajo con este componente que es Polyhedra. Tiene todavía mucho potencial. La verdad es que es una herramienta muy potente. Tiene mucha oportunidad en cuestión de exploración formal, por ejemplo, este acercamiento con estos multipies. Y pues bueno, cualquier duda los veo en los comentarios y espero se encuentren muy bien. Seguimos trabajando con poliedros, pero con otros métodos. Y pues nada, nos vemos. Hasta luego.